estamos súper felices de poder llegar hasta ustedes a través de este video con esta palabra que sabemos que va a ser una palabra que va a inspirar sus corazones y les va a ayudar a tener una relación con el Señor mucho más grande, mucho más fuerte, les va a ayudar a conocer un poquito más de Dios. Nos alegra muchísimo que ustedes estén aquí reunidos viendo este video y sabemos que esta no va a ser la primera vez, que vamos a tener muchas oportunidades para poder compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Vamos hoy a comenzar con una serie que se llama Somos. Esta serie se va a basar en lo que realmente es nuestra identidad en el Señor Jesús. Entonces, nuestro primer capítulo de la serie o nuestro primer servicio sobre la serie es ¿Somos humanos o somos hijos? Y vamos a comenzar entonces por hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Nosotros, para empezar, pues somos humanos. Somos seres humanos creados por el Señor. Somos creados por el Señor desde el principio, desde cuando Él empezó a hacer la creación, pero con una diferencia y un toque muy especial, y es que el mismo tiempo que el Señor se gastó haciendo todo lo que existe, Él dedicó un día especial para poder crearnos a nosotros. No solamente nos creó de una manera especial, sino que nos dio completa y total soberanía sobre todo lo que Él ya había creado. Él nos dio autoridad y nos dio soberanía para gobernar sobre aves, sobre peces y sobre todos los animales. Su palabra dice en Génesis 1:26, 28, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó el hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Cuando el Señor nos creó de esa manera especial, nos levantó, nos elevó sobre todo lo que existe en la tierra y nos dio un puesto de privilegio, un lugar privilegiado, porque nos dio el lugar para poder dominar a todos los peces, a todas las criaturas y a todo lo que existe en la tierra. Pero a pesar de que teníamos todo eso, cuando el Señor nos creó, parece ser que eso no fue suficiente para Adán y Eva. Eso fue algo que a ellos siempre les quedó faltando. Y si no hubiese sido Adán y Eva, hubiesen sido sus hijos, sus nietos o incluso nosotros mismos, porque nosotros siempre estamos buscando más, es parte de nuestra naturaleza. Y Adán y Eva entonces quisieron entrar a retar esa autoridad de Dios, a retar las órdenes que Dios les había dado. Dios les había dado una sola instrucción, que era no comer del árbol del fruto prohibido. Hay quienes dicen que era una manzana. Es el fruto prohibido y era el fruto que les mostraba el conocimiento sobre el bien y el mal. ¿Por qué Dios no quería que comieran de ese fruto? Porque en ese momento ellos vivían en perfecto bien. No había mal en ellos, no había tristeza, no había maldad, no había pecado, no tenían una naturaleza pecaminosa porque vivían en el Edén junto con Dios, compartían con Dios y convivían con Dios. En ese momento ellos no tenían ningún tipo de conocimiento sobre mal alguno. Pero cuando Eva es tentada por la serpiente y come del árbol del fruto prohibido, ella también va y tienta a Adán y le da de ese fruto prohibido. Y en ese momento ellos quedan comprometidos, su integridad ante el Señor queda comprometida. Tanto que Dios va a buscarlos y ellos ya saben que hay algo que está mal y sienten vergüenza, porque la vergüenza empieza cuando nosotros ya conocemos que estamos haciendo algo equivocado. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis 3, 10 al 12, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?
¿acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre le contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. En el momento en que entramos en una etapa o en una humanidad pecaminosa, porque recuerden que veníamos de vivir en el Edén con Dios, y al estar en convivencia con Dios, Él es 100% pureza, Él es 100% bondad, en Él no hay pecado. Pero en el momento en que nosotros entramos en una humanidad en el que pecamos por primera vez como humanos, inmediatamente nos separamos del Señor. Y ahí se genera una división, no solamente una división con Dios, sino vean ustedes que Adán lo primero que hace es culpar a Eva. Entonces ahí también empezamos a tener división entre nosotros. Ahí empezamos a tener vergüenza, ahí empezamos a tener culpabilidad. Pero lo más importante es que tenemos división de nuestro Padre Celestial, división de nuestro Dios, porque en Él todo es perfecto y en Él todo es pureza. Y nuestra naturaleza pecaminosa ya no podía seguir conviviendo junto con Él. Es por eso que entonces nosotros como seres humanos somos expulsados del Edén y somos echados fuera del Edén. Él dice en Romanos 6, 7 y 8, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Es por eso que se genera una división con el Señor, porque entramos más a vivir en una naturaleza débil, buscando hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Llega un momento en el que nosotros creemos, cuando somos separados de Dios, que ya somos nuestros propios dioses. Ya no hay nadie quien nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que creemos nosotros en nuestra naturaleza, que nosotros podemos decidir qué está bien y qué está mal. Y evidentemente nosotros no tenemos esa capacidad porque nosotros no somos Dios. Entonces hasta aquí, hasta el momento, y para resumir, somos humanos. Somos humanos porque vivimos en una naturaleza humana pecaminosa desde el principio de la creación, y esta naturaleza humana pecaminosa nos ha separado de Dios, porque Dios es pureza, porque Dios es 100% santidad, y eso es lo que ha hecho que nos separe de Dios. No hay uno solo de nosotros que esté por nosotros mismos, por nuestras obras, por nuestro actuar, que esté a la altura del Señor, porque Él es 100% puro y bueno, y nosotros no somos 100% puros y buenos. En Hebreos 12:14, el Señor nos dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Oh, pero ¿cómo hacemos si nosotros no somos capaces de ser santos? Entonces aquí es donde se empieza a poner muy interesante nuestro tema, porque no podemos nosotros mismos hacernos santos. Ya hemos aclarado y hemos hablado que el único santo es Él. Nosotros mismos no podemos hacernos santos. Nosotros somos humanos. Entonces aquí es donde viene a jugar un papel muy importante, un ser que nos ha amado desde el principio del tiempo, y que Dios desde el principio de la creación en Génesis ya tenía en su corazón enviarlo a la tierra para nosotros, para nuestra salvación. Y ese es Jesús. Por eso desde Génesis Dios ya nos lo había avisado. En Génesis 3, 14 y 15, Él dice, entonces dijo el Señor a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia.
Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Cuando el Señor dice aquí en Génesis, su descendencia te aplastará la cabeza, se está refiriendo a Jesús, que iba a nacer de una mujer y que iba a vencer a la serpiente, al enemigo, por nosotros. Eso es lo que ya el Señor tenía planeado para nosotros. Porque si no hubiese estado esta parte del plan, en todo lo que Dios estaba creando, el pago por el pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no solamente nos referimos a morir físicamente, nos referimos a una muerte que es una separación total y permanente de nosotros con Dios. Esa es la muerte eterna. Cuando hablamos de que el pago de pecado es muerte eterna, nos referimos a que sin Jesús nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de volver a reunirnos con nuestro Padre, sino que estaríamos en una separación permanente, perpetua de nuestro Padre. En Romanos 6:23, el Señor nos dice: el pago del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Ese don de vida eterna es un regalo que Jesús nos hizo a nosotros. No importa cuántas obras buenas nosotros hagamos, porque es algo que nos dan de regalo. No se puede comprar. Es un regalo que Jesús nos está haciendo por el amor que nos tiene. Nosotros no podemos obtener la vida eterna por obras. La única manera que podemos obtener la vida eterna y volver a encontrarnos con Dios y volver a estar en esa perfección que es el cielo con el Señor es aceptando y recibiendo el regalo de parte de Jesús. Para entonces así podernos volver hijos y ya no solamente ser humanos, sino pasar entonces a ser hijos de nuestro Padre Celestial, hijos del Señor y coherederos con Cristo. Por eso el Señor dice en 1 de Juan 3:1-3, miren cuánto nos ama Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos como tal, como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la manera que Jesucristo es puro. La única manera que podemos nuevamente tener esta esperanza es teniendo a Jesucristo con nosotros. Es ahí cuando nosotros nos convertimos en hijos. En otra parte de la Biblia, en Romanos 8:17, dice: y puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. En el momento en que nosotros pasamos de ser solamente humanos a convertirnos en humanos, pero hijos de Dios, Él dice que nos vamos a convertir también en herederos junto con Jesús. O sea que nosotros vamos a tener derecho a heredar de su reino todo lo que Él tiene para nosotros. Y eso es parte de lo que hace nuestra identidad. Eso es parte de lo que a nosotros nos forma. Eso es parte de lo que realmente somos nosotros. Entonces tenemos claro que somos humanos, pero por encima de todo tenemos claro que en el momento en que creemos en Jesucristo, somos hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del dueño de cielo y de tierra, somos hijos del Creador, del que nos dio todo, del que creó ese mar hermoso que está detrás de ustedes, ese mar en el que algunos de ustedes pescan, el que creó esas montañas, el que creó los ríos, el que crea la lluvia. Ese
que todo lo puede, ese es tu papá, ese es mi papá. Mira el que está al lado y dígale, ese es tu papá, el que todo lo puede, el que todo lo ha creado. Ese es nuestro papá. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a aprender en los días siguientes quiénes somos, cuál es nuestra identidad, ya entendiendo de dónde venimos, pero más importante, entendiendo para dónde vamos. El último versículo que quiero compartir con ustedes hoy es Romanos 10:9. Dice el Señor que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que en él confíe no será jamás defraudado. Me impacta muchísimo este versículo porque muestra cómo Dios no solamente nos manda a su Hijo para que nos libere del peso de la muerte eterna y de la separación permanente de Él, sino que nos manda a su Hijo para que no solamente volvamos a reunirnos con Él y volvamos a estar con Él, sino para que ahora, si lo creemos y lo confesamos, nos convirtamos en sus hijos. Antes éramos su creación y seguimos siendo su creación, pero ahora Él nos manda y nos da la oportunidad maravillosa de que podamos volver a estar con Él, pero siendo sus hijos, adoptados por Él, amados por Él como nuestro Padre. Creo que esa es una oportunidad maravillosa que no debemos dejar escapar y que basa a nuestra identidad de hacia dónde vamos, qué somos, cómo vamos a vivir nuestra vida. Yo quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos, inclines tu cabeza y hagamos una oración para que juntos podamos declararle nuestro amor al Señor, para que juntos podamos confesar que Jesús fue enviado por Él, que vive en nuestros corazones, que nosotros vamos a buscar obedecerle, para que juntos podamos hacer esta declaración y convertirnos todos en hijos del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Sabemos que no es casualidad que tú la has planeado. Te doy gracias, Señor, por cada persona presente, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú guiando cada corazón aquí presente. Yo les pido a ustedes que ustedes mismos donde están en este momento repitan la oración que yo voy a hacer. Señor Dios, gracias te doy por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí. Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a vivir en él. Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos, que volverás, Señor, a la tierra y que viniste y moriste para darme salvación y una vida eterna al lado de mi Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que esta charla haya sido de agrado para ustedes. Espero que haya llegado a sus corazones. Sé que a medida que vayamos desarrollando un poco más este tema, vamos a ir aprendiendo muchísimo más y vas a ir conociendo más. Por lo pronto, bendigo tu día. Declaro que en el nombre de Jesús vas a tener una semana llena de provisión, una semana de bendición. Que el Señor guarde y cuide tu entrada y tu salida, que guarde, cuide y proteja a tus hijos y a toda tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.